Aquí empieza Lecciones para hoy. Un viaje al corazón de la palabra de Dios, con un ambiente de estudio, oración, investigación, historia y misión. Bienvenidos. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Lecciones para hoy. En esta oportunidad, ya en la lección 3 de nuestro estudio del libro de Jeremías y de la serie Volveos pueblo mío, nos encontramos con un resumen histórico. Hay que darle un contexto histórico al problema, a la crisis que estaba pasando el pueblo de Israel, que estudiamos en la lección número 2. Para eso vamos a estudiar la vida o el reinado de 5 reyes, de los últimos 5 reyes, partiendo desde el último rey bueno del reino de Judá, que fue Josías. Antes de leer el versículo que va a ser base de nuestro estudio en esta oportunidad, permítame hacer una oración. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque permites que podamos hacer este estudio. Bendice a cada uno de tus hijos que están escuchando este mensaje. Allá del otro lado de la pantalla, en cualquier lugar del mundo, alguien está escuchando este mensaje. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu, que inspiró tu palabra en este momento, sea quien interprete y quien nos enseñe tu palabra, para que de esa manera tu palabra pueda producir frutos y beneficios en la vida de tus hijos, de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 22, versículo 16. Dice así: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Al referirse al rey Josías, Dios le dice a Jeremías que hable a los reyes de Judá. Y sí, los reyes anteriores, como David, por ejemplo, y muchos otros reyes, fueron buenos, que juzgaron bien al reino de Israel cuando era el Reino Unido y después al reino de Judá. Como decíamos a la introducción, este estudio es meramente histórico, para darle un contexto histórico al llamado del profeta Jeremías y al desarrollo de su ministerio frente a la crisis que enfrentaba el pueblo de Israel y en especial el pueblo de Judá. Para eso vamos a repasar la vida de estos 5 reyes. Uno de ellos es Josías, que fue el último de los reyes buenos del reino de Judá, el reino del sur. Josías es elegido a la muerte de su padre, es elegido rey a los 8 años y reinó aproximadamente, su reino empieza en el año 609 a.C. y reinó aproximadamente 31 años después de la muerte de Amón, su padre, y de Manasés, su abuelo. Estos dos últimos reyes que antecedieron al rey Josías, gobernaron entre ambos reyes aproximadamente más de medio siglo, en donde aumentó y prosperó en gran manera la idolatría y la inmoralidad espiritual en el pueblo de Israel. Josías empezó a dirigir al pueblo de Israel en dirección hacia Dios, a obedecer a Dios. Y Dios, de manera provisional, impulsó y ayudó y apoyó esa idea de Josías por el descubrimiento no intencionado del libro de la ley, o el Torá, como se conoce. El sacerdote Hilcías, cuando fue a ver el templo para que lo reparen, encontró el libro de la ley, envió a un profeta, a un escriba, a Safán, para que lea el libro delante del rey. El rey, al escuchar la ley, entendió que Judá estaba apartado completamente de Dios. Y en ese momento él decidió de todo corazón y prometió ser fiel a los mandamientos de Dios y hacer que de alguna otra manera el pueblo de Judá regresase a Dios. Durante todo su gobierno, durante su reinado, el rey Josías se dedicó a hacer 2 cosas principales. Uno, a erradicar por completo la idolatría. Esto no significa que lo haya logrado por completo, pero por lo menos hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance, para expulsar a los idólatras del reino, para destruir los dioses, ídolos. Y la otra parte que enfatizó es que el pueblo de Israel recordase sus orígenes. Por eso que celebró la Pascua, reparó el templo y todo lo demás, para que de esa manera el pueblo pudiera volver. Sin embargo, los 31 años del reinado de Josías no fueron suficientes como para que haya un fundamento
explícito en el pueblo de Israel para que no cayese de nuevo, porque después su hijo, el rey Josías, Joacás, que también se le conoce como Salum, que empezó a reinar a los 23 años, ese reino solamente duró 3 meses. Por el afán de querer engrandecerse, Joacás fue depuesto por el rey egipcio, que en algún momento no consintió en que él gobernase porque era en contra. Ese es el problema, de que a veces quieres satisfacer a una parte y a otra parte. Y aquí el rey Joacás quería satisfacer tanto a Egipto como a Babilonia. Y se dio cuenta el faraón, el rey de Egipto, que de esa maniobra política de Joacás, y lo depuso antes que cumpliese los 3 reinos, los 3 meses de su reinado. Y después surge Joacim, porque de Joacás no hay mucho que decir porque reinó solamente 3 meses. Surgió Joacim. Joacim llegó a gobernar prácticamente en los años 609 al 598 a.C. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Joacim fue llevado a Babilonia junto con los utensilios del templo. Nuevamente Jeremías advierte a su hijo, al rey Joaquín, que tenía que someterse al yugo de Babilonia. No sé si ustedes se acuerdan de aquella vez cuando Jeremías hizo un yugo que ejemplificaba que un día tenían que someterse a un reino superior que Dios había utilizado para castigar la maldad de ellos y de sus padres. Sin embargo, este rey, Joacim, no quiso someterse y se rebeló al rey de Babilonia. El rey de Babilonia vino con mucha gente, sitió, pero lamentablemente el rey muere antes que Nabucodonosor tome Jerusalén. Al ver eso, entonces, el rey babilónico interviene y pone a uno de sus hijos, que también es conocido como el rey Sedequías, para que gobierne. Estos últimos 3 reyes fueron los reyes prácticamente, no tenían una soberanía absoluta en su reinado. Eran reyes títeres que eran puestos por Babilonia, y de esa manera el rey babilónico controlaba todo lo que en Judá hacía. Dios había dicho a través de Jeremías que posiblemente Judá iba a ser un reino vasallo durante unos 70 años. Si se sometían, Dios iba a proveerles tranquilidad y paz por lo menos. Pero lamentablemente los reyes insistían en su poderío militar, en sus alianzas con Egipto, e insistían en romper el pacto, la capitulación que en algún momento hicieron con el rey de Babilonia. Y por allí llegamos a la final de los reyes, del juicio que Dios hizo al reino de Judá. Nabucodonosor vino a Jerusalén, o por lo menos 3 veces. La primera vez fue en el año 605 a.C., cuando llevó como rehenes a Daniel y sus compañeros, por ejemplo. Y la segunda vez fue aproximadamente en los años 598 y 597 a.C., después de que Joacim se rebeló contra el rey de Babilonia e hizo una alianza con Egipto. Recuerdan que la semana pasada dijimos que Egipto, cuando vio la decadencia del reino de Asiria, quiso recuperar poderío y reconquistar soberanía en la región, pero lamentablemente en la batalla de Carquemis fue derrotado por el ejército de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y llegó a ser un reino más común y corriente, vasallo de otros poderes, el reino de Egipto. En la tercera vez que vino, Nabucodonosor vino por la rebeldía de Joaquín, que gobernó 3 meses y fue deportada a Babilonia por Nabucodonosor. El mismo escenario se repite con Sedequías, que hizo alianza con Egipto nuevamente, y Babilonia, o el rey babilónico Nabucodonosor, envió a su general Nabucodonosor y lo deportó a Babilonia. Estaba huyendo de Jerusalén, pero fue alcanzado por las tropas babilónicas y fue deportado a Babilonia. De Sedequías, su historia es bastante triste porque fue testigo de la muerte de sus hijos y de la mayoría de sus familiares, y algunos de sus familiares fueron deportados a Babilonia. A él se le sacó los ojos y estuvo como rehén en las cárceles de Babilonia hasta que murió Nabucodonosor. Evil Merodach, cuando sucedió a Nabucodonosor en el reino, que era el hijo de Nabucodonosor, le dio gracia real a Sedequías y de esa manera pudo alimentarse de la mesa del rey
y también vestir un manto real. Y lo tuvieron ahí hasta el día de su muerte, pero lamentablemente no pudo regresar a Jerusalén. Y otro hecho histórico es la toma de la ciudad de Laquis. Laquis era una de las ciudades fortificadas. Entonces, aquí encontramos nuevamente a Nabucodonosor sitiando a Laquis. Hay una especie de cartas que se enviaban en ese tiempo que eran en tablillas de barro. En una de esas cartas, según la excavación que hizo John Starling en las explanadas en los cimientos de la ciudad de Laquis, se encontró una carta en la que se lee la inscripción: que mi señor sepa que seguimos observando las señales de fuego de Laquis. Supuestamente esta carta fue enviada por uno de los vigías, de los vigilantes de los muros de Jerusalén, porque Laquis estaba sitiada. Y la mayoría de los historiadores y arqueólogos concluyen de que posiblemente esa carta no fue contestada por los habitantes de Laquis, ya que fue encontrada en medio de cenizas y sobre cántaros rotos, sobre una destrucción que había sucedido Laquis. En todos los documentos de este entonces se ve algunas características comunes de cómo fue la estrategia rasante del rey de Babilonia. Babilonia no tuvo piedad de ninguno, de nadie. En ese momento únicamente salvó a Jeremías y a algunos de sus allegados. Y ahí surge la pregunta: ¿por qué es que un Dios de amor puede castigar de tal manera a sus hijos? Puede llevar un juicio que lleve a la muerte a muchas personas, al cautiverio y la destrucción del pueblo que supuestamente más amaba. Entonces ahí entramos ya a la parte final de nuestro mensaje. De alguna u otra manera, el pueblo de Israel, si Dios no hubiese intervenido, según las características, la decadencia moral y espiritual, se hubiera destruido, se hubiera perdido, se hubiera convertido quizás en una nación pagana más. Es por eso que Dios de alguna manera intervino en ese liderazgo malsano del cual hablábamos en la semana pasada, liderazgo político de estos últimos 4 reyes, porque Josías obviamente no se lo cuenta ahí, porque fue un rey bueno, y de sus sacerdotes y los profetas que profetizaban mal, profetizaban en nombre de dioses paganos. Entonces es ahí donde Dios interviene para sacar un remanente. Por eso que la parte final es el remanente. En Jeremías se menciona la palabra del remanente. Si leemos Jeremías el capítulo 23, versículo 1 al 4, nos muestra cuán lejos se había apartado los líderes de Judá del ideal de Dios. ¿Qué aspiraban? Entonces tenían que ser esparcidos. Dice que en lugar de juntar y de guiar al rebaño, que era el pueblo de Dios, lo esparcían, lo explotaban. Por ejemplo, uno de los reyes, si no estoy confundido, fue Joacás, quien hizo construir su casa con mano de obra forzada, cosa que en la ley, en la Torah, estaba prohibida, porque dice: tendrás que pagar a cada jornalero su jornal, no reprimáis a tu prójimo, no retendréis el jornal del jornalero hasta la siguiente mañana, cosa que es una lección para nosotros también al día de hoy, de no retener. Si vamos a hacer trabajar a alguien, es porque tenemos que pagarle ese mismo día. Y el rey Joacim obviamente no cumplió eso. También dice, es interesante que el segundo verbo del versículo 2, que se traduce como dispersasteis en la traducción, tiene una connotación de descarriar a alguien, a las personas. Entonces encontramos que Dios mismo interviene para ser el pastor de aquellas personas que eran explotadas, para ser el pastor, para velar, ya que los líderes políticos y los líderes religiosos de entonces no velaban por los pobres, por los huérfanos, por los necesitados, por aquellas personas que necesitaban directamente la ayuda. Entonces Dios intervino para liberar a estas personas y de alguna manera poder ser su pastor, poder guiarles. Por eso que dice también que al final, cuando leemos en los versículos 38 y 39, vamos a encontrar en los capítulos 38 y 39 del libro de Jeremías, vamos a encontrar una parte cuando hace la conquista Nabucodonosor, el general del rey de Babilónico. Vamos a encontrar en donde dice que él se llevó a la gente que tenía riquezas, a los pobres, los esclavos y los necesitados, los huérfanos, las viudas, les dejó, dice, en Jerusalén, para que planten viñas y labren la tierra, y les dio viñas y les dio casas para que habiten.
Ahora, eso transfiriendo para nuestro mundo actual, ¿quién se está preocupando realmente por las personas más necesitadas? Nuestros líderes espirituales. Tú como líder espiritual te estás preocupando, o como líder político, líder civil, te estás preocupando por esas personas. Entonces ahí viene la lección para nosotros, y que tenemos que aprender a hacer obra social. Tenemos que aprender a ser instrumentos de Dios para ayudar a esas personas que están necesitando de ayuda de ellos. 3 lecciones que podemos sacar de este estudio del día de hoy. La primera lección es que cualquier decisión que hagamos en esta tierra afectará nuestra relación con Dios, y Dios inevitablemente traerá su juicio sobre nosotros. La tercera lección es que debemos estar a la expectativa de que si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, y cuando escuchemos una reprensión, volver al camino correcto. Y la tercera lección es que Dios no tolerará que tú oprimas a la persona necesitada. Si tú no la atiendes, Él mismo intervendrá para que Él atienda o se valga de otros instrumentos para atender a esas personas que tanto necesitan su ayuda. Queridos amigos, yo quiero invitarles a ver a su alrededor, en su barrio, en su ciudad, en su provincia o en su país, cuántas personas necesitadas hay, cuántos mendigos, cuántos huérfanos o viudas, cuánta gente que necesita urgente de una ayuda. Ahora Dios tiene una misión. Dios quiere que tú ayudes a esa gente, a esas personas necesitadas. El pueblo de Israel, una de sus causas fue que descuidó eso. Y ahora, ¿cuál será el problema del cristianismo actual? Quizás tenemos muchos cristianos en las iglesias. Quizás no sé cuánto de porcentaje del mundo sea cristiano, pero también cuánto porcentaje del mundo vive en la decadencia, vive en el hambre, vive en la desesperación. Que ahí mismo los que son cristianos, que deberían ayudar al pueblo, a esos necesitados, no lo están haciendo, o no lo estamos haciendo. Es por eso que tenemos que volver a Dios, tenemos que ayudar. Y si hay una persona que está escuchando este mensaje, que necesita urgente una ayuda, quizás estoy hablando a un necesitado, una persona débil, una persona que ha sufrido las circunstancias de la vida, Dios en algún momento va a intervenir. Quizás esta sociedad, la vida, el cristianismo, la política, tu país, las autoridades sean injustas. Quizás la cultura en que vivimos sea injusta para ti, pero es en este momento en que Dios está diciendo que tarde que temprano va a intervenir y te va a ayudar. Que ese día llegue pronto, que los cristianos que están escuchando en este momento puedan ayudarte. Yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre nos llamas la atención, siempre provees para tus hijos también. Permite, Señor, que al estudiar la vida de estos 5 hombres que vivieron, que gobernaron a tu pueblo en los últimos años de su existencia como nación, sean de lecciones para nosotros y nos sirvan, y no cometamos esos errores, Señor. Permite que tus hijos que están pasando necesidades puedan acercarse a ti y esas necesidades puedan ser suplidas. Si hay una persona que no tiene a papá, no tiene a mamá, o no tiene a quién atenerse, Señor, tiene hambre, tiene necesidad, permite, Señor, que en este momento tú puedas ayudar, que proveas para ellos. Te suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, si alguien quiere más información de acuerdo a estos mensajes, un curso de la Biblia, quizás pueden escribirnos al WhatsApp 939-848-027. También seguirnos en nuestras redes sociales, que al final de este video encontrarán una planilla